Damas y caballeros, excelente tarde, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, queridos amigos y amigas, vamos a hacer una introducción a la filosofía. Una introducción a la filosofía. Para ello, he preparado algunos puntos que habré de comentar con ustedes. Los iré abordando uno a uno y de esta manera vamos a poder tener una introducción a la filosofía. Primeramente, tenemos que decir algo sobre el origen etimológico de la palabra filosofía. Etimológicamente significa el sentido auténtico y verdadero de la palabra. Filosofía literalmente quiere decir amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Esta palabra fue ocupada, en primer lugar, según se dice, por Pitágoras. Pitágoras, el gran sabio, que vivió antes de Platón, que vivió antes de Sócrates, que fundó una escuela llamada justamente la Escuela de Pitágoras o Pitagorismo. Él es a quien debemos el uso por primera vez de la palabra filosofía. Ahora bien, en segundo lugar, vamos a introducir el pensamiento de Martin Heidegger, filósofo existencialista alemán del siglo XX, conocido principalmente por su obra El ser y el tiempo. Ser y tiempo. Bien, para Martin Heidegger, la filosofía ya está en nosotros. La filosofía habita en nosotros, pero se encuentra en estado de somnolencia. Es decir, la filosofía está dormida en nuestro interior. Necesitamos despertarla. ¿Cómo la vamos a despertar? A través de la reflexión, a través del asombro, a través de la crítica, a través de las dudas. Luego entonces, el despertar de la filosofía tiene que ver con la razón y con el lenguaje. La razón y el lenguaje son muy importantes para la filosofía. De hecho, los griegos ocupaban el término logos. Logos puede significar razón, lenguaje, sentido, etc. Pero básicamente nosotros vamos a ocupar el término logos pensando en que se traduce a nuestra lengua directamente del griego como razón y como lenguaje. El ser humano, el antropos, posee un pensamiento, es decir, un logos, y también posee una capacidad, logonexón, es decir, la capacidad de hablar, de decir, de expresarse. Por lo tanto, una de las características que tiene el ser humano es precisamente el que tiene esa capacidad de hablar. Luego entonces, el antropos se presenta como un logonexón. El ser humano se presenta como un ser que habla. Y en tanto que habla el ser humano, y en tanto que tiene un logos, un pensamiento, eso le permite reflexionar, asombrarse, criticar, dudar, dialogar, etc. Y todo esto permite que la filosofía, que de acuerdo con Heidegger, duerme en nosotros, se despierte. Hay algo muy importante y es el término griego taumasein. Taumasein es el verbo asombrarse. Todos los seres humanos poseemos la capacidad de asombrarnos. Desde nuestra más tierna infancia,
hasta la mayor vejez, hay cosas que nos asombran, cosas buenas y cosas malas, cosas bellas, cosas feas, cosas que pueden engendrar en nosotros una reflexión. Hay algo delante de nosotros, hay algo que está en el mundo, hay algo que está en nuestra cabeza, hay algo que está en nuestro corazón, y todo esto nos da un asombro, nos desconcierta, nos hace preguntarnos cosas. Por ejemplo, si vamos caminando y encontramos un muro, vemos que ese muro ha recibido las inclemencias del tiempo y se ha desgastado. Es un muro que ya está estropeado, que parece pronto a caer. Y sin embargo, de una grieta de ese muro emana una flor hermosa. Y ahí es donde la capacidad de asombro se activa. Nuestros sentidos han percibido una flor hermosa que está sujeta a la fragilidad de un muro, y eso nos causa asombro o puede causarlo. Por otra parte, también hay asombros que no tienen que ver con el aspecto bello, con el aspecto armónico, artístico de la vida, sino que puede ser un asombro producido por una fealdad, por algo estremecedor, algo horripilante. Por ejemplo, como cuando vemos levantarse las olas del mar de manera intempestiva. Es una belleza, un escalofrío de la belleza, el contemplar ese acto majestuoso de cómo las olas se elevan ampliamente y nos muestran una amenaza, nos recuerdan nuestra fragilidad, la afinidad de nuestra existencia, que en cualquier momento podemos dejar de ser, de existir. Eso es también asombrarnos. Ahora bien, pasando a un siguiente registro, ya llevamos dos consideraciones. La primera de ellas es que como el ser humano posee un logos, se pregunta cosas, se cuestiona cosas, duda, piensa, siente, etcétera, y todo esto lo puede pensar y decir a través del logos. El logos que es el pensamiento, el logos que es también el lenguaje. Ya vimos, en segundo lugar, el taumacein, el verbo asombrarse. El ser humano posee también no solo la capacidad de hablar, sino también de asombrarse. Y al asombrarse, pues desde luego, quiere manifestar su palabra. El ser humano quiere dar cuenta de lo que ha visto o compartir la admiración o también el asombro de lo que ha visto. Vamos a introducir ahora unas nociones que tienen que ver con la duda, la incertidumbre, el falibilismo y el relativismo. Para ello hemos escogido algunos autores, algunos de ellos son filósofos, otros son científicos. El primero de ellos es René Descartes, el filósofo francés, el cual nos decía sobre la duda: nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, están constituidos de tal manera que nos podemos preguntar cosas y dudar de todo. De todo podemos dudar, todo lo podemos poner en duda. Solamente hay algo que no podemos poner en duda. Y ese algo que no podemos poner en duda es que estamos dudando. Por lo tanto, dice Descartes, lo primero es el pensamiento. Y ese pensamiento es lo que me permite justamente enfrentar las dudas que surgen. Por otra parte, el científico Heisenberg nos ha hablado del principio de incertidumbre. Siempre hay un margen de error, un margen
probabilístico en donde las cosas no necesariamente van a pasar como imaginamos, como creemos o como hemos planeado. Este principio de incertidumbre hace que el ser humano esté también a la expectativa de que las cosas pueden variar, que las cosas que por lógica hemos visto que ocurren de una determinada manera, ahora resulta que se pueden presentar de otra forma distinta, y esto nos genera una incertidumbre. Pasando a otro registro tenemos falibilismo. Este término viene de aquello que es falible. Lo falible es lo que puede fallar. Aquí tenemos a un exponente de la filosofía de la ciencia de nombre Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, autor de el libro Las revoluciones científicas, la estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn decía que la ciencia, a través de los siglos, aprendió algo que se llama el falibilismo. Es decir, aprendió de que las cosas pueden variar, pueden cambiar a partir de la investigación, a partir de la búsqueda de respuestas, a partir de nuevos enfoques, nuevos problemas, nuevas perspectivas. Las cosas que la ciencia pensaba que eran de una determinada manera pueden ser de otra. Luego entonces, Thomas Kuhn nos habla de que hay ciertas situaciones que son altamente probables, pero eso no implica que no van a variar. Más bien eso implica que en cualquier momento las cosas podrían modificarse. Eso es ser falible. Los científicos ahora aceptan como un punto de partida que si bien es cierto sus investigaciones los han llevado muy lejos, esas investigaciones no son concluyentes y siempre puede haber un margen de error, un margen de enmienda, un margen de maniobra. Finalmente, el término relativismo, que fue introducido por Albert Einstein, este físico alemán, naturalizado norteamericano. Albert Einstein ha sostenido que el relativismo tiene que ver con su formulación matemática del universo, que las cosas son vistas desde un punto de vista y ese punto de vista determina cómo es que se van a entender las cosas. Luego entonces, el mundo está en función de lo que es un enfoque y ese enfoque resulta ser relativo, puesto que puede haber también otros enfoques que juzguen de una forma distinta a la mía. Este es el relativismo propuesto por Einstein. Desde luego se encuentra cualquiera de estas instancias que estamos abordando, ya sea la duda, la incertidumbre, el falibilismo, el relativismo, cualquiera de ellas nos podría llevar muy lejos a una investigación cada vez más profunda. Lo que hemos hecho en este momento es simplemente resaltar algunos nombres y asociarlos con este tipo de contenido. Haciendo una recapitulación, René Descartes aborda el papel de la duda y nos dice que el pensamiento es justo el que hace frente a las dudas. Tenemos ahora a Heisenberg y nos habla del principio de incertidumbre. Siempre hay posibilidad de que las cosas no ocurran con certeza. Thomas Kuhn, por su parte, nos dirá que el falibilismo es esa posibilidad de fallar, esa posibilidad que hay de tener un error. Y, por lo tanto, se tiene que corregir y se tiene que enmendar. La ciencia es falible. La ciencia dice algo y ese algo puede estar sujeto al cambio, a la transformación. Finalmente, el término relativismo con Einstein nos habla de que todo depende del punto de partida que tomemos. Todo depende desde el marco de referencia que tengamos
y por eso todo es relativo. Esto fue expuesto en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. En un siguiente apartado tenemos ahora la figura del alemán Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey fue un filósofo vitalista alemán del siglo XIX que profundizó en las así llamadas ciencias del espíritu. Tiene una obra monumental, una obra que tiene sobre todo un fundamento histórico, y ha sido Wilhelm Dilthey el que de alguna manera ha querido poner un orden, una cierta sistematicidad a todo lo que es el despliegue del pensamiento filosófico. Luego entonces la labor que emprende Dilthey es verdaderamente maravillosa como también colosal. Imagínense lo que es poder poner en orden, poner como que en el justo punto todas las manifestaciones del pensamiento a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Esto lo hace Wilhelm Dilthey resaltando una cierta estructura lógica, un cierto sentido, un cierto orden, una cierta armonía, y entonces está hablándonos sobre las ciencias del espíritu y cómo se han ido desarrollando a través del tiempo. Ahora toca el momento de hablar de Platón y de Aristóteles, porque ambos filósofos se preocuparon enormemente por profundizar en la verdad y en el fundamento de las cosas. Por ejemplo, en el caso de Platón, Platón decía que una cosa es tener una opinión y otra cosa es tener un juicio. El juicio es una opinión que ahora tiene otro nivel. Ese nivel se llama justificación racional. Entonces no es lo mismo hablar por hablar, que sería la opinión. No es lo mismo que decir las cosas con un fundamento, con una razón, con un motivo. Luego entonces la tarea del ser humano, gracias a su pensamiento, a su logos, es tratar de encontrar el fundamento de lo que queremos decir. En la medida en que tenemos un fundamento para lo que queremos decir, nos estamos acercando a la verdad. Esa verdad que Platón veía en un mundo aparte del que nosotros tenemos. Nosotros vemos un mundo que es captado por los sentidos, pero dice Platón, también hay un mundo que está más allá de los sentidos, al cual podemos acceder a través de la reflexión, a través del pensamiento. Y es justamente ese mundo de las ideas el que le da sentido, el que le da verdad, el que le da fundamento a la realidad que nos cubre todos los días. Por su parte, Aristóteles, que además fue discípulo de Platón, al igual que su maestro, también se interesará en la verdad de las cosas y en el fundamento de las cosas. Pero Aristóteles lo hará partiendo no del mundo de las ideas, no del mundo del pensamiento, sino de la experiencia sensible. Luego entonces, para Aristóteles, la verdad y el fundamento de la verdad se encuentra en lo que nuestros sentidos nos dicen. Es cierto que el pensamiento tiene mucho que ver, pero ese pensamiento tiene que ser estimulado constantemente por la información que los sentidos nos dan. Eso es entonces lo que propone la filosofía aristotélica, que la experiencia es la que va dotando de contenido a nuestro pensamiento. Y es precisamente en ese contraste entre los pensamientos y las experiencias donde podemos encontrar un fundamento para las cosas, y de tal manera que vamos en pos de la verdad, en busca de la verdad. Ahora hablemos sobre algunas de las principales disciplinas filosóficas. Vamos a comenzar con la ética. La ética es una disciplina, una rama de la filosofía que se ocupa del carácter.
que se ocupa de las nociones de bien y de mal, las nociones de justicia e injusticia, de lo que puede ser virtuoso, de lo que puede ser un vicio, y entonces la ética se ocupa de profundizar sobre todo en estas ideas. Ética está relacionada con la palabra griega ethos. Ethos se traduce del griego a nuestra lengua como carácter, hábito o costumbre. Luego entonces, y dicho en otros términos, la ética se ocupa de estudiar las costumbres, los hábitos y el carácter, pero lo hace de forma reflexiva. No es lo mismo la ética que la moral. La moral es todo aquello que hacen los seres humanos en el mundo de forma individual o de forma colectiva. Y la ética es la que juzga todo eso que se hace. La ética es la reflexión sobre la moral, la reflexión sobre la conducta, la reflexión sobre las formas del carácter que han manifestado las personas a lo largo de los siglos. Por eso la ética es una disciplina muy interesante, muy importante, y la ética tiene como punto de partida la idea de libertad. Solamente podemos ser éticos si somos libres. Si estuviéramos determinados, es decir, si la libertad no existe, tampoco la ética tendría sentido que existiera. Pasando a un segundo registro, ahora hablemos de la estética. Esta disciplina filosófica tiene que ver con la belleza, con la teoría de lo bello o la teoría del arte. ¿Qué es la estética? La estética es la sensación, la percepción que reporta al pensamiento. Es decir, nosotros en el mundo tenemos percepciones sensibles y esas percepciones generan en nosotros un impacto. Pero hay sensaciones que generan un impacto por su belleza. Belleza que los griegos llamaban kalón. Kalón o kalos es la belleza. La estética se ocupa del estudio de la belleza. ¿Cuáles son las condiciones o qué es aquello que hace que las cosas sean bellas? ¿A qué le podemos llamar bello? ¿A qué le podemos llamar feo? ¿De qué depende el que esto sea posible? Esto es lo que estudia la estética. Por otra parte, la lógica es una disciplina de la filosofía que estudia el razonamiento correcto, las claves de la argumentación. La lógica nos permite darle un orden, un sentido a nuestras ideas, las jerarquiza, las ordena, las acomoda y nos permite, a través de un esfuerzo racional, llegar a una conclusión. La lógica es la ciencia del razonamiento correcto. La lógica es lo que nos permite poderle dar un sentido, una claridad, poderle dar también un cierto cuidado a todo lo que pensamos. Luego entonces la lógica es fundamental para poder conducir nuestra vida a partir del pensamiento. La epistemología, que viene de episteme, que significa ciencia o conocimiento, la epistemología es una rama de la filosofía encargada de estudiar precisamente cómo se produce el conocimiento, cómo conocemos el mundo, cómo conocemos las cosas, cuáles son las estructuras de nuestra mente que nos permiten apropiarnos del mundo y cómo lo hacemos. Como pueden ustedes escuchar, hay una gran relación entre estas disciplinas. De una podemos pasar hacia la otra, de la filosofía podemos pasar a la psicología, de la psicología a la lingüística, de la lingüística a la fisiología, de la fisiología a la anatomía, y así sucesivamente podemos
pasar por un distinto número de disciplinas. Todas ellas están contribuyendo a dar información a nuestro pensamiento. Ahora, hablando de los métodos filosóficos, mencionemos algunos de ellos: el método mayéutico, el método dialéctico, el método hermenéutico, el método fenomenológico. Bueno, tenemos entonces nosotros que el método mayéutico fue ocupado por Sócrates en el siglo V a.C. en Grecia. Este método consistía en preguntar cosas y, a partir de la respuesta, volver a preguntar cosas y, de pregunta en pregunta, llegar al conocimiento de la verdad, o por el contrario, descubrir la falsedad. Este método mayéutico entonces tiene que ver con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. El método dialéctico, que ha sido ocupado por varios filósofos, entre ellos Parménides, Hegel, Marx, etc. El método dialéctico, para fines prácticos, lo podemos dividir en tres partes: una tesis, una antítesis y una síntesis. Dicho en otros términos, la tesis es lo positivo, la antítesis lo negativo y la síntesis la suma de lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, si estamos hablando de la dialéctica, pensemos primero que tenemos un amor que es correspondido. Eso es lo que estaría en el campo de la tesis. Pero de repente resulta que sufro un engaño, una desilusión amorosa. Ahí estoy en la antítesis. Con el paso de las cosas, con el paso de las situaciones, me pongo de acuerdo con mi pareja, le pregunto qué es lo que ha ocurrido, me comenta, dialogamos, reflexionamos y llegamos a la conclusión de que todo fue producto de un malentendido o que fue una situación que se pudo haber evitado, etcétera, y entonces volvemos a estar juntos. Ahí estaría la síntesis. Entonces tenemos el paso en el método dialéctico desde la tesis, la antítesis y la síntesis. Algo que se afirma, algo que se niega y luego finalmente la suma de las dos anteriores. Hablando de la hermenéutica o del método hermenéutico, uno de sus más grandes exponentes ha sido Georg Gadamer. Este alemán ha puesto el énfasis en la interpretación. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación. La interpretación es un arte. Cómo el conocimiento del lenguaje nos puede permitir interpretar las cosas de manera más efectiva. Por eso la hermenéutica es muy importante, porque nos permite acceder a la verdad. No podemos conocer la verdad si no interpretamos de manera conveniente. Entonces el método hermenéutico tiene como finalidad que a partir de la interpretación lleguemos a la verdad. Por lo que respecta al método fenomenológico, es un método ocupado por un filósofo y matemático también alemán llamado Edmundo Husserl, el cual nos enseña que podemos partir de los fenómenos, de lo que ven nuestros ojos, de lo que captan nuestros sentidos, y poco a poco vamos elevando en profundidad hasta pasar de lo físico a lo espiritual, o también pasando de lo físico a lo mental. Lo que nos propone Edmundo Husserl en este método fenomenológico es alcanzar la esencia de las cosas partiendo de su apariencia exterior. Llegar a la esencia de las cosas, a esa esencia que se capta con el pensamiento, pero a partir de los fenómenos físicos. Y poco a poco, gradualmente ir subiendo de nivel hasta llegar al mundo de las ideas. Aquí está muy cercano Husserl a Platón, pero parte también de la base aristotélica de la experiencia.
Finalmente, damas y caballeros, vamos a abordar el tema de la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es aquello que nos permite no estar enajenados o alienados. La persona que está enajenada o alienada no es consciente, es esclava. Solamente quien tiene autoconciencia puede librarse de esa esclavitud. La filosofía es un esfuerzo por darnos autoconciencia. Es el conócete a ti mismo. Al conocernos a nosotros mismos vencemos la enajenación, vencemos la alienación. Enajenación y alienación tienen que ver con la servidumbre, con la esclavitud, con un pensamiento que no ha sido liberado y por lo tanto solamente el uso del logos, del pensamiento, al reflexionar sobre nuestra propia persona, sobre nuestra dignidad, sobre nuestro propio pensamiento, nos permite alcanzar la autoconciencia. La autoconciencia también es muy importante para una deconstrucción, entendiendo como deconstrucción aquellos puntos de vista que se tienen que sustituir por otros, es un ir desmontando lo que hemos aprendido, pero ahora irlo desmontando a partir de que estamos analizando que hay cosas que aprendimos sin haberlas puesto a reflexión, sin haberlas puesto en duda. Ahora las ponemos en duda porque estamos valorando si era pertinente o no tomar tal o cual camino. La deconstrucción tiene que ver con eso, con repensar las cosas. Deconstrucción es también repensar las cosas, volverme a configurar como una conciencia libre. Una conciencia libre aspira a la dignidad, aspira al respeto, aspira a la virtud. Una conciencia que no está libre no puede defender su dignidad, su respeto, su virtud. Luego entonces, la deconstrucción es muy importante, pero se hace a partir de la autoconciencia. Muy bien, damas y caballeros, estamos llegando al final de esta sección. Estamos haciendo una introducción a la filosofía, esperando que haya sido de su agrado. Afortunadamente se quedará aquí este apartado de forma permanente como una grabación para que pueda ser escuchado una y otra vez. Muchas gracias por su preferencia.